Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es reunirnos. Porque la palabra dice: donde se reúne el pueblo del Señor, allí el Señor envía bendiciones y nos da la garantía de la larga vida, una vida eterna. Tuvimos un buen discipulado en la mañana donde nos hablaba allá el Señor de lo beneficioso que es reunirnos, congregarnos, de estar juntos, de poder motivarnos a seguir esta carrera, porque vamos rumbo a la eternidad. Aleluya. Y la idea es que todos lleguemos, que nadie quede botado en el camino. Aunque aquí en la tierra tenemos muchas cosas que nosotros le damos valor, importancia, y quizás a veces en un extremo tenemos valoradas ciertas cosas. A veces en el hogar tenemos allí guardado en un closet como piezas de museo, las tenemos para algunas cosas. No las sacamos nunca, ni siquiera cuando salen las visitas, las tenemos allí muy atesoradas y le damos un valor realmente incalculable. Quizás si yo hiciera una pregunta a usted, a cada uno, ¿qué es lo que a usted le da más valor aquí en la tierra? Podríamos hacer una larga lista, ¿verdad? Y quizás usted me diría su esposo, su esposa, aunque tiene gran valor, ¿verdad? Parece que no hay. Parece que me fui por el lado equivocado, ¿no? Pero bueno, como decía, hoy día vamos a hablar de aquello que nosotros le damos el mayor valor aquí en la tierra. Yo quiero que abra su Biblia, vamos a ver el contexto, sí, de acuerdo a la palabra. Quiero que me acompañe allá en el libro de Marcos. Saludo al que no he saludado. Abra su corazón, abra su mente, ponga la atención que necesitamos para que el Señor nos hable y nos ministre. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él allí en un momento con su discípulo, Él siempre estuvo preocupado de dar claridad, de dar todo el anuncio que necesitaban las personas allí que lo acompañaban para que no hubiese ningún error en cuanto a lo que después ellos transmitieron. Allá en Marcos capítulo 8 del versículo 31, allí en la última etapa de Jesús, y dice allí desde el versículo 31 del capítulo 8, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué? Dice, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. La palabra del Señor. Hoy día he titulado este sermón, y vamos a ver después el contexto, así como lo vamos desarrollando. ¿Qué valor le da a su alma usted? ¿Qué valor le damos nosotros al alma, a lo eterno que Dios puso un día allí cuando hizo el primer hombre y la primera mujer? Por eso es que allí en el versículo 36 y 37 el Señor hace una pregunta y dice: ¿por qué dice, qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una pregunta que el Señor hace allí y agrega
¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué valor le damos nosotros a lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? No se olvide que Jesús pagó el mayor precio, ya que Él nos hizo y Él nos compró y pagó el mayor precio allí en la cruz del Calvario. Por eso hoy día la pregunta es, ¿qué valor le da usted al alma? Como decía, nosotros aquí en la tierra podemos darle valor a muchas cosas. Y no es malo quizás el cariño que le tenemos, pero el Señor dice, ¿qué aprovechará? Dice allí en el versículo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podemos dar nosotros por aquel valor que Dios ha puesto intrínsecamente en cada uno del ser humano? Por eso es que Jesús plantea esta pregunta retórica. Esta pregunta no necesita respuesta, sino que Jesús quiere enfatizar y llamar la atención sobre algo muy importante que es el alma. Jesús hace esta pregunta retórica que no necesita respuesta, sino que Él quiere llamar la atención y enfatizar de algo muy importante que es el alma del ser humano. Por eso es que Jesús invita a reflexionar acá en estos pasajes sobre el valor de la vida y del propósito de la existencia humana. Estas palabras que debieran retumbar como una gran alarma en nuestros oídos, porque Dios se está refiriendo al valor del alma del ser humano. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender, que el primer paso que se debe tener para ir al cielo es reconocer cuánto nosotros le damos el valor que Dios le ha dado al alma del ser humano. El primer paso es que nosotros debemos descubrir el verdadero valor de nuestra alma. Jesús está enseñando en esta declaración que la búsqueda de las riquezas materiales, la fama, el éxito, los placeres del mundo, por grandes que sean, no tienen el valor que Dios le ha dado al alma. No debemos nosotros desconocer de que cuando Jesús plantea esta pregunta, Él se está refiriendo que quizás podemos alcanzar todos los éxitos, la fama, todas las cosas que quizás nos agradan, pero no se refiere a esto, sino que Él se está dando allí a conocer de que las cosas del mundo, las cosas aquellas que nos embaucan, que nos ilusionan, que nos encandilan, no tienen el valor realmente a lo que el Señor está declarando allí. La búsqueda de riquezas materiales, fama, éxito, placeres, por muy grande que sean, no tienen el verdadero valor que Dios le da al alma del ser humano. Por eso decía, quizás nosotros a veces no hemos valorado lo que Dios un día puso en cada uno de nosotros. Eternidad, ya que el alma nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Vamos a ver más adelante en la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que el alma es eterna. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde existe un falso fulgor deslumbrante sobre las cosas actuales. Todos estamos sorprendidos de la ciencia, de los avances tecnológicos, y estamos realmente a veces sorprendidos de todo lo que Dios le ha dado al ser humano para poder los avances científicos y tecnológicos, pero la verdad que también existe una gran oscuridad sobre las cosas eternas. Vivimos en una tremenda oscuridad de las cosas realmente aquellas que Dios necesita que nosotros las tengamos claras, pero existe una gran oscuridad en las cosas eternas de la vida. Pero sí estamos asombrados de todo lo que está sucediendo en el mundo, la tecnología, estamos conquistando otros lugares, pero la oscuridad eterna nos ha apabullado y estamos tremendamente en tinieblas con respecto a las cosas que Dios quiere que nosotros podamos vislumbrar entre unas pequeñas luces aquí en la tierra. La vida que vivimos ahora en la carne no es la única vida que hay. Hay una vida, la palabra de Dios dice, hay una vida venidera que no se compara con la que tenemos hoy día.
La palabra del Señor allá en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 21, el versículo 4, nos habla de una nueva vida donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá allí más amargura, no habrá realmente muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Esa es la nueva vida que nos espera en comparación a la que nosotros pensamos que es la única que en este momento hay. Así que hay una gran esperanza, hay una gran realidad que el Señor ha declarado, que en la nueva vida allí no va a haber más lágrimas, Dios enjugará toda lágrima, no habrá dolor, llanto ni enfermedad, y viviremos allí en una eternidad junto al Señor. Y eso es lo que personalmente anhela mi vida. De pasar aquella nueva dispensación que Dios ha preparado, no la que en este momento la enfermedad, la tristeza, el agobio, el problema nos aqueja, pero Dios dice que hay una nueva vida, no solamente la que tenemos ahora. Y eso me alegra, que Dios no nos va a dejar sumidos en la tristeza, en el dolor ni en la confusión, sino que Él allí nos declara su verdad a través de la palabra. Tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Cuando nuestro corazón deje de latir y salga el último hálito de vida, se ha extinguido la vida terrenal. Pero no significa que ha llegado el final de la vida del ser humano, sino que pasaremos a vivir en otro lugar. Tenemos un alma inmortal, como decía, no pensemos de que nosotros, el hecho que cuando se detiene nuestro corazón y deja de existir el último aliento de vida, es allí el exterminio del ser humano, sino que nosotros seguimos viviendo, seguimos existiendo, porque el alma es inmortal, el alma no se acaba. Y ese es el grave problema, y esa es la gran oscuridad que el ser humano tenemos, de no saber a dónde vamos. Por eso decía Jesús cuando habla allí, dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué sacamos de tener éxito, fama, aunque no es malo, si Dios nos ha bendecido riqueza? Pero si nuestro afán, nuestra prioridad son todas las cosas del mundo, ¿qué va a suceder si descuidamos el verdadero valor, lo más importante, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es el alma? Lo que motiva, lo que trae el sentido de la vida. El pasaje enfatiza allí lo que recién leía, que las posesiones y logros terrenales son pasajeros, pero el alma tiene un valor eterno. Por tanto, es más sabio priorizar la vida eterna y las relaciones con Dios que las riquezas, los placeres, fama, éxito, que son temporales. Por eso, mis queridos hermanos, debemos nosotros detenernos y pensar: ¿a qué le estamos dando nosotros el mayor valor? Estamos aquí en la tierra, hay personas que son famosas, que tienen éxito, que viven en una vida de placer, viven extasiados de todo lo que el mundo les ofrece, y se han olvidado de lo más importante, de lo que el Señor anuncia. Dice: ¿de qué sirve al hombre tener todas estas cosas, fama, éxito, tener todos los logros, y si vamos a perder lo más importante, que es nuestra alma? Por eso, cuando Dios me daba esta palabra, decía: Señor, ¿cuántas veces quizás yo he descuidado aquellas cosas que tú realmente es el valor más importante en la vida del ser humano? Cuidar el alma, cuidar lo que el Señor un día puso eterno, lo que le da el sentido a la vida. No son los placeres, no es el éxito, la fama, lo que al final va a perdurar y va a llevar, porque todo se va a acabar el día que el corazón deje de latir, porque nadie es famoso allá en el cielo, y tampoco nadie es famoso en el infierno. Así que la fama, la verdad es que no tiene gran relevancia, pero sí lo importante es guardar y cuidar nuestra alma. Perder el alma significa perder la oportunidad de la vida eterna.
y la relación con Dios y la salvación que ganó Jesús en la cruz del Calvario. Así que, mi hermano, cuando nosotros, si alguien perder el alma, no le damos el valor, la importancia, estamos despreciando lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario. Estamos nosotros ignorando el sacrificio eterno que hizo allí el Señor en respuesta a lo que un día habíamos perdido allá en el Edén. Vendrá un tiempo donde el sol dejará de brillar y la luna no dará su brillo. Sin embargo, el alma del siervo más humilde seguirá brillando, porque el alma es eterna. Entonces, miraba yo cuán importante dentro de la iglesia del Señor, como decía anteriormente, nosotros aquí en la tierra le damos importancia y valor a muchas cosas. Y no está malo que lo hagamos, porque a veces se nos encariñamos con algún recuerdo de la familia, pero todo eso va a pasar. Todo eso un día se va a acabar, pero el alma es eterna. Eso es lo que un día va a llegar allí delante de Dios, y la esencia misma del ser humano no está en el éxito, en la fama, ni en los placeres que podamos tener aquí en la tierra. Por eso que el Señor, en su pregunta retórica allí, que no necesita explicación, dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa daremos el hombre por esto tan valioso que Dios ha puesto en el corazón de cada uno? Decía que perder el alma es perder la oportunidad de la salvación y de la vida eterna, y despreciar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Vendrán tiempos donde todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros anhelamos también se va a acabar. Porque, como decía, cuando la obra terrenal, cuando el ser humano deja de existir, termina aquí la obra de la tierra, dice que todo queda en el olvido. Nosotros no podemos llegar al cielo allí con el problema, si una familia, la madre parte y deja a sus pequeños, no va a llegar allí a un lugar de tristeza y dolor recordándose, sino que allí toda la obra ha quedado en el olvido. Pero lo importante es que el alma nunca va a ser extinguida. Según su esencia, estas enseñanzas que Jesús hacía allí, que el verdadero propósito de la vida no es acumular riquezas, fama, éxito, placeres, sino buscar la relación con Dios y la vida eterna. Lo material es pasajero y es efímero. Así que creo que el Señor, durante un tiempo, Él a través de su palabra nos manifiesta. Como le decía a su discípulo, allí le anuncia la muerte y todo lo que había que sufrir y todo el precio que había que pagar, el valor. Y eso tiene consecuencias eternas. Mis decisiones y las suyas aquí en la tierra no solamente van a depender de aquí en el terrenal, sino que también van a tener consecuencias eternas. Porque si yo me olvido de Dios, si yo vivo una vida libertina, pasajera, sin considerar a Dios, quizás voy a vivir una vida a lo mejor que no va a tener grandes consecuencias aquí en la tierra, pero va a tener consecuencias eternas cuando mi vida parta de aquí, de este lugar. Porque todos un día vamos a salir de este lugar. Nadie va a quedar para semilla, y un dicho dice no. La semilla del ser humano se pudre, se acaba. Fuimos tomados de la tierra y a la tierra vamos a volver. Así que nadie va a quedar acá. Una segunda observancia que se hace aquí en la palabra del Señor, que cada uno puede perder su alma. Nosotros podemos perder el alma en forma voluntaria, pero no podemos salvarla. Eso es una gran pregunta. Podemos perder nuestra alma, pero no podemos nosotros salvarla por nosotros mismos. Porque solamente la salvación se hace a través de Jesucristo cuando entregamos nuestra vida en las manos de Él. También nosotros a veces, hace tiempo atrás predicaba yo del corazón. ¿Se acuerdan que del corazón vienen todos los pensamientos, vienen todas las cosas malas? Que es el asiento de toda allí la vida, porque dice que con el corazón se cree, dice, no con la cabeza, dice el Señor. Él pone que creemos con el corazón y con la boca confesamos. Entonces en el corazón se produce todo aquello que muchas veces
sale lo bueno y sale lo malo. Dios dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. No pueden salir aguas de bendición y aguas de maldición, pero sí muchas veces salen. Así que el único que puede cambiar el corazón es el Señor. No existe tal cosa, porque muchas veces dice que las personas que son la vida del ser humano, muchas personas piensan de que la muerte es el fin de la persona. Y eso es una gran equivocación, porque la aniquilación del alma no es así. El alma del ser humano, cuando se pierde, va a un lugar y está establecido en la palabra. No existe tal cosa como la aniquilación del alma. El alma perdida va a un solo lugar donde no muere el gusano y el fuego no es extinguido, donde hay tiniebla y oscuridad y miseria y desesperación sin esperanza eternamente. Allá en el libro de Isaías, el capítulo 66, los versículos 23 y 24, hablan de esto. Dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego nunca se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y también en el Evangelio de Marcos también aparece esa misma declaración en el capítulo 9, el versículo 48. Todas las personas que se olvidan de Dios y viven una vida libertina de vicios, son arrogantes, soberbios, orgullosos, viven según su punto de vista, de acuerdo a la vida y la filosofía. Su final realmente va a ser muy triste y separado de Dios en la eternidad. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando nosotros la meditamos, la llevamos a nuestra alma, a nuestro espíritu, y podemos entender la preocupación de Dios por la vida de cada uno de nosotros, ya que Él pagó el mayor precio. Él un día fue a la cruz sin merecerlo, ni mérito alguno teníamos nosotros para que Él pagara por todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso es que Él, cuando habla del valor del alma, por eso dice que ¿de qué nos sirve a nosotros ganar toda la fama, el éxito, los placeres, y el día de mañana vamos a perder lo más valioso, que es nuestra alma? La preocupación de Dios siempre ha estado por usted y por mí. Somos nosotros, perdónenme la expresión, los necios, que no hemos entendido el amor, porque Él por amor subió a la cruz. Él por amor pagó todo y no escatimó ninguna vergüenza, ningún tipo de escarnio que hicieron allí, porque le amaba y nos sigue amando. Ese amor que no tiene comprensión en la mente del ser humano limitada de ver que alguien fue a pagar por lo que nosotros debíamos haberlo hecho. El alma, ¿cuánto valor le damos a aquello que Dios puso en cada uno de nosotros? ¿Qué piensa el hombre sobre su alma cuando está en abundancia de salud, tiene riquezas, tiene fama, tiene poder, tiene éxito? Solamente él piensa solo en disfrutar. Hay una palabra ya en el libro de Lucas, si usted tiene su Biblia, acompáñeme. El libro de Lucas, el capítulo 12, habla del rico necio. Miren lo que pasa a las personas cuando tienen una vida de abundancia. Lucas 12, del versículo 13. ¿Qué puede pensar una persona que tiene abundancia de salud, riqueza, fama, poder, éxito? ¿Pensará en el valor de su alma? Este rico insensato, quiero leerle algunos pasajes. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y sigue agregando, y así el que hace para sí tesoro, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Un rico insensato. Quizás si nosotros pudiésemos llevarlo a nuestra vida, a nuestra realidad terrenal, muchas veces nosotros hay salud, hay un buen trabajo, tenemos una buena casa, tenemos todo allí lo que nos satisface y no nos incomoda nada. Podríamos pensar del valor que nuestra alma tiene cuando tenemos todo lo que nos agrada aquí en la vida terrenal. Por eso es que Dios dice, ¿de qué aprovechará el hombre que si tuviera todos estos éxitos, esta fama, y si el día de mañana pierde su alma? Por eso no debemos ser insensatos como este hombre que hablaba allí con tanta arrogancia. El alma puede ser salvada. Estos versículos desafían a los creyentes a considerar la trascendencia eterna de nuestra vida y las decisiones que tomamos en la vida. Jesús llama a sus discípulos a aceptar el precio de seguirle. Usted sabe que allí Jesús le dice que el que quiera seguirle le va a tener que tener muy en claro lo que le va a significar. La abnegación y la fidelidad del discípulo era la muerte. No era algo agradable. Seguir al Señor por su palabra, por su causa, no iba a ser en vano, no iba a ser gratis, sino que la misma vida del ser humano va a tener que ser entregada si nos disponemos a seguir y a tener aquella fidelidad que tuvieron los discípulos al final de su camino. Quisiera ir concluyendo esta palabra que el Señor me dio. Pensaba en ciertas cosas yo, cuando el Señor puso en mi corazón. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ya en el Génesis capítulo 1, el versículo 26, su alma, su vida, su carácter, su voluntad, su psicología, su personalidad total tenían rasgos divinos que el pecado destruyó con su desobediencia ya en el huerto del Edén. Todos los atributos que el hombre cuando fue recién creado eran atributos divinos, pero lamentablemente la desobediencia trajo toda esta destrucción. Pero la gran pregunta que debemos hacernos, porque cada uno de nosotros decía, un día vamos a tener que partir de aquí de la tierra. Si usted parte de esta tierra sin haber cuidado su alma, y logró bienes, fama, éxito, disfrutó de los placeres y se consideró un hombre bueno o una mujer buena, y se olvidó de Dios y vivió según sus creencias, su filosofía, pensamiento, y no le dio el valor a su alma, quizás también despreció el sacrificio que pagó Cristo en la cruz. Pero la gran pregunta que hoy día quiero hacerle: todos algún día vamos a llegar a un lugar que quizás no creemos o que quizás nunca hemos pensado. Si hemos vivido lejos del Señor, no hemos olvidado de Dios y solamente nos hemos dedicado a granjear y a tener éxito, fama, placeres aquí en la tierra. Jesús un día les habló a sus discípulos de esta condición y de este peligro que se corre. Si usted me acompaña allá al libro de Lucas, el capítulo 16, quisiera concluir con este mensaje, que no vaya a ser cosa que nos vaya a nosotros a suceder, ya que
Esto que el Señor le manifestó a sus discípulos no fue una parábola, sino que algo que sucedió y que también nos puede suceder a cada uno de nosotros, desconociendo y despreocupando del valor que nosotros no le damos al alma y nos preocupamos solamente de vivir aquí en la tierra sin pensar de que de esta vida no hay otra. Quiero que me acompañe a este relato que el Señor le habla a sus discípulos. Allá en el capítulo 16, el versículo 19, quiero que usted me acompañe y ponga mucha atención, ya que esto es algo que no es algo para meter miedo, sino que es una realidad de lo que puede pasar y lo que le pasó a un hombre. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún, dice, los perros venían y lamían, dice, las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aleluya. Un hombre que estando muerto, ¿qué piensa el hombre sobre su alma cuando está muerto? Usted me dirá: nada. Aquí en la vida terrenal no va a pensar nada. El hombre murió, el rico, pero llegó a un lugar consciente de su vida terrenal, allí en algún lugar, y se dio cuenta de que toda la vida que él había llevado nunca pensó llegar a este lugar. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra, la entendemos y la hacemos viva, nos damos cuenta de que Dios nunca miente. Dios nunca nos va a meter miedo, ni nunca Dios nos va a asustar, ni nos va a atemorizar, sino que Él nos va a hablar de la realidad y de la verdad de lo que puede pasar cuando descuidamos el valor realmente que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Una gran cima, dice, lo separaba el pecado, la desobediencia. Cristo es el único que nos puede pasar sobre esa cima, sobre ese obstáculo. Él subió a la cruz para salvarnos y para rescatar nuestra alma perdida. Así que, mis queridos hermanos, todavía estamos a tiempo. Y no seamos como este rico que diga: Señor, por favor, envía a la casa de mi padre, envía a la casa de mis hermanos allí, a mis familiares, que no vengan a este lugar. Que hoy día sea un clamor, que sea algo que Dios toque la fibra más íntima de cada uno de nosotros. Porque todos tenemos muchos familiares que quizás un día van a llegar a este lugar. Que Dios nos ayude, que nos dé la fuerza para poder hablarles con nuestra vida, nuestro testimonio. La palabra del Señor es la que cambia.